Hola, muy buenas. Seguimos con las entrevistas que estamos realizando desde el Grupo Municipal Adelante Málaga, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en nuestra ciudad. Y tenemos en esta ocasión con nosotros a Víctor Hernández, que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, con máster en la Universidad de Oxford. Es actualmente profesor de Ciencias Sociales en la escuela pública, en concreto en secundaria y en bachillerato, y bueno, es militante en comisiones obreras de enseñanza, además de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Ha participado además en Marea Verde. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Eduardo. Muy bien, aquí estamos. Muy bueno. Encantado de estar aquí contigo. Pues gracias por estar con nosotros en esta entrevista que te hemos pedido desde el Grupo Municipal Adelante Málaga para hablar en este caso del panorama de la educación en Málaga, sobre todo ahora en este tiempo excepcional de estado de alarma, con ausencia de clases presenciales y también de las perspectivas de la educación pública, sobre todo en nuestra ciudad. Así que la primera pregunta, Víctor, es obligada. ¿Cómo es la situación ahora mismo en el mundo educativo, sobre todo en Málaga ciudad, desde que comenzó el confinamiento? Vale. Desde nosotros comenzamos el confinamiento un viernes y en el lapso del fin de semana, del viernes al lunes, ya digamos que los 50.000 o 60.000 trabajadores de la enseñanza pública de Andalucía, digamos que cambiaron su manera, adaptaron todas sus clases al modo online, al modo de trabajo en apenas 2 días, sin apenas indicaciones. Yo creo que inicialmente, bueno, y finalmente, fue un éxito, ya que con las pocas indicaciones que tuvimos, la autoorganización, etcétera, etcétera, pudimos adaptar y pudimos más que sobrevivir en estos primeros momentos donde ya te digo que un poco nos mandaban trabajar mmm, a casa. Al alumnado se le dieron 4 o 5 indicaciones, nos pudimos manejar apenas ese viernes, organizarnos para el lunes a primera hora estar ya sobre la marcha e intentando adaptar una normalidad que fue muy importante, sobre todo para el alumnado más vulnerable, que no sabía lo que iba a pasar, porque nosotros éramos en ese momento también garantía un poco de continuidad, de una pequeña rutina, incluso de conexión social casi, ¿no? Entonces, inicialmente se hizo, es decir, nosotros lideramos ese proceso y ahora en este momento han salido diferente normativa, alguna contradictoria, otra tiene más sentido, otra menos. Seguimos avanzando y seguimos adaptando el proceso que se llama enseñanza-aprendizaje al modo online y así lo tenemos planeado, si fuese el caso, hasta final de curso. Lo único que nos hemos tenido que adaptar a la situación, digamos, no presencial, pero también a la situación social. Desde aquí también quiero resaltar la sensibilidad social que tiene el gremio, mis compañeros, el gremio de profesores, viendo que es una circunstancia de excepcionalidad y de cómo también tenemos que adaptar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje no solo al presentismo o no presentismo, sino a la realidad social que están viviendo ahora mismo los alumnos. Por lo tanto, se sigue trabajando, lo único es que se están adaptando las actividades, clases, etcétera, etcétera, a intentar recuperar el pasado, que esta evaluación no cuente a la baja, sino si acaso a la alta, etcétera, etcétera. ¿Vale? No Sí, ser sí. una carga. Y en cuanto a la adaptación a las circunstancias sociales, nos interesa mucho saber si en este proceso, en esta situación, detectáis la existencia pues, de lo que se ha llamado la brecha digital, la existencia de alumnos que no tengan acceso a medios informáticos o a conexión a Internet. ¿Cómo puede afectar eso
a la igualdad de oportunidades, que siempre ha sido uno de los objetivos y una de las garantías de la enseñanza pública. Vale. Esta pregunta tiene es poliédrica, tiene muchas caras. No, es decir, si nosotros hiciésemos un simple cuestionario al alumnado sobre quién tiene o no tiene acceso a un equipo, ¿vale? O como en principio muchos compañeros, yo mismo decimos, no, para mi asignatura solo necesitáis un móvil y una tarifa humilde de datos, ¿no? En realidad, el problema es mucho más hondo. No es solo quién tiene o no tiene equipos informáticos, que ciertamente mucha gente tiene, todavía hay, nos sorprenderíamos en saber cuánta gente, en cuántas casas se está compartiendo un ordenador para un padre que teletrabaja, incluso casos, la madre que teletrabaja y 2 o 3 hermanos. Las tarifas de datos, pero yo incluso creo que la desigualdad no viene solo por la brecha digital o que la brecha digital es un indicador más. Por ejemplo, estamos viendo cómo este confinamiento, familias de 4 o 5 miembros lo están pasando en una habitación que comparten. Estamos viendo cómo los horarios de los padres que trabajan de alguna manera afectan también a los horarios de los alumnos. Es decir, la desigualdad, en este proceso nos hemos dado cuenta cuán importantes son las circunstancias para el desempeño académico. Es decir, todos de alguna manera ya lo sabíamos, ¿no? Lo habíamos estudiado, lo podíamos percibir, pero ahora verdaderamente lo estamos viendo, ¿vale? Con alumnado que dentro de la clase, en unas condiciones de relativa igualdad, tenía un desempeño académico más que aceptable, y cuando ya se les saca del aula, que repito, y eso uno se da cuenta en clase, es garantía de igualdad, cuando se le saca de ahí y se le está echando, digamos, al entorno natural, ¿no? de su vivienda, las desigualdades comienzan, ¿vale? Por eso los metros de casa son importantes, con quién se vive es muy importante, la vertebración de los horarios y la dedicación de un progenitor, padre-madre, a las tareas es muy importante, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es verdad que existe la brecha digital, pero no es más, la brecha digital no es más que una variable o, digamos, un sensor más de la desigualdad de partida que tienen muchos alumnos con respecto a la educación. Una desigualdad que además es importante en Málaga. En muchísimos estudios de distintos organismos ponen a Málaga entre las ciudades que están a la cabeza en desigualdad, lamentablemente. Y como dices, pues la presencialidad en las clases es una forma de combatir esa igualdad o mitiga un poco esa desigualdad, ¿no? Existente. En ese sentido, ¿qué perspectivas tenemos de aquí a final de curso en cuanto a la posibilidad de recuperación de las clases presenciales o de aquí incluso a comienzo del siguiente curso? ¿Cómo lo veis? Es decir, nosotros estamos preparando nuestra programación para acabar el curso online. En mi caso, yo no doy en ninguno de los 2 cursos que son quizá los más importantes en esta situación, que serían segundo bachillerato para preparar para la selectividad o cuarto de la ESO para titular o no titular. Por lo tanto, digamos que la problemática que yo tengo no es tan determinante. No obstante, la planificación está hecha para acabar desde casa. Pero, como siempre, una vez más, el sector de la educación estamos siendo presa de lo que diga el político de turno de aquella manera. Ahora parece que el consejero quiere comenzar las clases cuanto antes y que nosotros podamos ir a principios de junio, cuando en realidad es decir, si se dan las condiciones
Si bajan los ratios y Claro, ¿cuáles si no serían hay esas condiciones exactamente? ¿Qué hace falta para que Vale, eso sea al menos posible? según los expertos se estima que las ratios tienen que bajar. Ahora mismo estamos en 33. Es decir, el límite legal son 28. Lo único que el 28 es casi el mínimo. Es decir, se está yendo a la excepcionalidad en muchos grupos. Es decir, 33 es el límite hiper mega legal como para que se permite en una situación límite, ¿no? Según la ley. Pero en realidad muchas clases tenemos 33 alumnos, ¿vale? Ujú. Según el número que han marcado los expertos para evitar contagios y para poder seguir con un desempeño normal, serían 15. Esto, imagínate, Eduardo, esto es o doblarnos las horas o contratar el doble de personal o ir a una fórmula extraña de mañana-tarde donde en realidad el profesorado podría ser perjudicado. Pero eso vamos a dejarlo a un lado. Los padres trabajadores, los padres que tengan que atender negocios, no sé cómo van a poder funcionar con sus hijos teniendo, digamos, esos turnos de mañana, tarde, rotatorio. Va a ser complicado. Es verdad que alguna fórmula para el curso pasado se va a tener que poner por delante. Nosotros, digamos, el sector docente, conjunto con los sindicatos y junto con las federaciones de AMPA, creemos que es el momento adecuado para reducir la ratio y contratar más profesores, es decir, invertir verdaderamente en la educación pública, ¿vale? Entonces, el número clave, es decir, el tractor de la nueva situación va a ser el número de 15 alumnos por clase, ¿vale? Que eso no lo hemos visto, si acaso en alguna optativa, algo raro, ¿no? Entonces, ese digamos que va a ser el gran problema o cuidado, también podría ser la gran esperanza para renovar y mejorar un poco la calidad educativa. Obviamente, no hace falta decir que si yo tuviese en mis clases 15 alumnos, el, el nivel de cómo podría yo adaptarme a sus circunstancias, del nivel de atención, mejoraría exponencialmente, ¿vale? Seguro. Pero bueno, un poco para ceñirme a tu pregunta, se están oyendo anuncios por parte del consejero de que puede que volvamos antes. Lo único que creemos que no se dan las circunstancias, que eso no va a pasar, porque vemos que incluso para decretar el confinamiento y antes de hablarse del estado de alarma, cuando se iban a cerrar los centros, vemos como la consejería un poco especulaba con los tiempos, ¿no? Y eso es algo que cabreó bastante al profesorado, ¿no? Cuando se intentaba no llegar el primero en cerrar, no se quería, después de Madrid, no se querían cerrar las aulas, aunque Andalucía estaba empezando a tener muchos casos, digamos que se especulaba con los tiempos de cómo decir las cosas a nivel de prensa. Y eso parece que está pasando ahora mismo, cuando están, digamos, todos los días anunciando que vamos a volver de una manera o de otra, cuando vemos que no se dan las situaciones. Pero si me preguntas a mí, mi apuesta personal, yo creo que no vamos, que en principio vamos a planear cerrar el curso online y también es un buen momento, y supongo que me preguntarás por esto, para adaptarnos y ayudar a recuperar evaluaciones pasadas y ayudar a equilibrar digamos, el desempeño académico de todos nuestros estudiantes. Pues sí, y entiendo que una de las condiciones que has expresado como claves para poder avanzar hacia la recuperación de las clases es la contratación de más profesores y profesoras. Sería la reclamación principal a la Consejería de Educación. Pero además de eso, ya te pregunto como munícipe y por la parte que nos toca, ¿en qué puede colaborar el ayuntamiento en esta situación? Vale. En principio, digamos, lo más inmediato sería, sabemos que en realidad, en su momento, recuerdo en la época de recortes que se criticó mucho la acción que tenían los ayuntamientos
en el campo de los servicios sociales, porque en principio se decía que no les correspondía, pero en realidad no es así. Los servicios sociales de los ayuntamientos cubren muchos agujeros que de otra manera los servicios sociales de la comunidad autónoma no pueden cubrir, ¿vale? Entonces, en un primer lugar, seguramente que el ayuntamiento podría ayudar en temas relacionados con la brecha digital, por ejemplo, los problemas que tienen muchos alumnos todavía de conexión. Los ayuntamientos, en muchos casos, están colaborando, han estado colaborando la policía local, que ha hecho en muchos ayuntamientos otra vez un trabajo encomiable, incluso llevando equipos, cuando digo equipos, ordenadores, tablets, a alumnos que no tenían disponibilidad de ellos. Entonces, de esa manera, poniendo la policía local al servicio de cubrir las necesidades propias del confinamiento. Y al fin y al cabo yo creo que sobre todo centrarse en el tema de cubrir los agujeros que tiene salvablemente los servicios sociales comunitarios. El ayuntamiento también tiene un desafío cuando se vuelva a las clases, que será el tema del transporte escolar hacia muchos institutos, que en muchos de los casos también está gestionado por el propio ayuntamiento, ¿vale? Entonces, fundamentalmente esos dos temas, los temas de movilidad y poner la policía local un poco al funcionamiento y a la ayuda de esta gestión del confinamiento y coronavirus, y en general, finalmente, englobándolo todo, pues eso, rellenar los agujeros de los servicios sociales donde no llegan, las comunidades autónomas no llegan a taparlo. Y te quería preguntar, Víctor, por un tema que tú has apuntado antes en una de tus respuestas. ¿Crees que esta situación, teniendo claro que es una situación dramática, incluso desde el punto de vista social, y con un efecto muy importante en lo educativo, no es también, o puede ser también, una oportunidad para reflexionar sobre la situación de la educación pública, de la enseñanza pública, en concreto en Málaga también, y sobre elementos a mejorar, que tú has apuntado algunos, en cuanto a la ratio de alumnos por aula, la ratio de profesores por alumnos, la ratio también o la proporción de centros privados, centros concertados, centros públicos, el papel de los ayuntamientos, etcétera. Sí, seguro. Esto, como quizá en todos los aspectos, va a marcar, el COVID va a marcar un antes y un después. O al menos, no, digamos, para no ser excesivamente ni optimista ni pesimista, va a marcar nuevos debates, digamos, las reglas del juego, incluso las reglas del combate de aquí en adelante. Yo, digamos, antes de nada, y como apunte, y siempre que intervengo un poco en algún foro, en calidad de profesor, y sobre todo en un foro donde la mayoría de la gente que va a escuchar no es docente, sí que quiero dejar claro que no todo, para nada, está perdido en la educación, que incluso tenemos que tener alguna visión relativamente conservadora para conservar lo bueno que ha tenido y que tiene todavía la educación pública. Si creemos que todo está perdido, que la educación pública es una especie de solar donde hay, es decir, es la regla, la receta para la inacción y para la catástrofe. Y es que además no es verdad. Todavía hay mucho que recuperar. Y esto yo lo oí cuando empezaba a dar mis primeras clases por el compañero Agustín Moreno. Lo decía y yo lo he vivido en primera persona. La educación pública está garantizando, en muchos casos, la igualdad de desempeño académico, ¿vale? Estamos viendo incluso los grandes teóricos, no solo de la educación, ojo, también del desarrollo
también incluso del desempeño, productividad empresarial, están viendo cómo la vida se parece más a un partido de fútbol que a un partido de baloncesto. Y en esto me voy a explicar brevemente. Un partido de baloncesto depende mucho de tus mejores jugadores. Es raro que con los mejores jugadores un partido de baloncesto se pierda. Puede pasar, pero generalmente no es la norma general. La individualidad es más importante de lo que creemos, aunque luego los fanáticos del baloncesto nos vayan a decir lo contrario. ¿Vale? Yo es que soy futbolero, como tú, Eduardo. Como yo. Cuidado. En el fútbol lo importante es la calidad de tu peor jugador, ¿vale? Y yo creo que la enseñanza pública ahora mismo hace bastante para subir la calidad de tu peor jugador y al mismo tiempo no se puede decir en ningún caso que se esté bajando la preparación, la calidad, el entrenamiento incluso de tu mejor jugador, ¿vale? Entonces creo que tenemos un gran, como dicen los ingleses, un gran asset. Es decir, la educación pública española, incluso a pesar de los ataques, todavía tiene mucho que ofrecer y por eso tiene mucho por lo que luchar para avanzar y para tirar para adelante, ¿vale? Yo incluso hablando de mis compañeros, ahora mismo los compañeros que están en la enseñanza pública, muchos de los cuales, y yo los puedo hablar incluso en mi claustro, son vanguardia no de Málaga, no de Andalucía, sino a nivel mundial. Rosa Liarte en el caso de historia, Lolo Salazar en el caso de música, de cómo se enseña flamenco. Es decir, todavía quiero dar este mensaje para decir que incluso a pesar de los ataques hay mucho por lo que luchar y pedimos a la sociedad un poco que nos apoye porque todavía merece la pena llevar a nuestros hijos a la enseñanza pública. Y va a seguir siendo así, sobre todo porque la comunidad educativa es muy fuerte y porque nos sabemos y nos tendremos que defender muy bien de los recortes y de los ataques que suframos. Disculpa, me he ido. Eduardo, ¿tu pregunta era para volver a...? No, lo que me has estado señalando era un poco la contestación a la pregunta sobre las cuestiones que tú señalarías ahora mismo como Vale, claves para ratio. un debate sobre las perspectivas y los retos de la educación pública. Efectivamente. Primero, es verdad, quería dejar claro que todavía, que la educación tiene mucho, que todavía hay mucho que conservar incluso en la educación. De aquí adelante es un tema clave la ratio de alumnos. Como lo que he comentado antes, con 15 alumnos seguro que la calidad educativa va a mejorar mucho, ¿vale? Y también con la incorporación de nuevos compañeros, nuevas compañeras a la carrera docente. Si hay una macrocontratación, se baja la ratio, entran nuevos profesores, eso va a redundar en una mejor calidad, seguro, de la atención y la propia calidad pública. Entonces, digamos, punto número 1, la ratio. Sería tremenda. O sea, sería una muy buena noticia y es algo que la propia situación le está, digamos, poniendo contra las cuerdas a las administraciones para que opten por esa vía de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, por terminar, Víctor, ¿algún elemento más que tú quieras señalar a modo de conclusión? ¿Algún mensaje sobre el futuro, el presente de la educación pública? Sí. La apuesta que se debe de hacer desde las administraciones, no sé, desde el ayuntamiento, lo que tú quieras señalar. Sí. Bueno, simplemente eso, el seguir apostando por una educación pública, gratuita y de calidad. También criticar el último decreto por el que fuimos a la huelga, donde de alguna manera con la falsa palabra de competitividad, competición, la competición no es mala, ¿no? Entre la pública y la concertada, el consejero, de alguna manera, empieza a promocionar la enseñanza concertada frente a la pública. La cosa no es que simplemente estemos en contra como gremio, ¿no? Como algo casi sectorial, sino también estamos en contra como ciudadanos. Vemos cómo, además está demostrado,
ese distrito único de educación que quiere el señor Imbroda, en el Reino Unido ha sido desastroso. Y además ha sido sobre todo desastroso para lo que se llama la equidad del desempeño académico. Es decir, todavía hoy, con todos los condicionantes, con todas las barreras que puede tener un joven de La Pelusa, del Palo, un joven del Torrijos, del Barrio de la Luz, puede perfectamente, con esfuerzo, intentar llegar a tener una buena nota y llegar a la carrera de medicina, ¿vale? Incluso a pesar de todos los condicionantes y de la desigualdad propia que va a tener. Pero todavía es posible y lo que lo posibilita es el sistema, este sistema único de enseñanza pública. Con el sistema que quiere el señor Imbroda, que es básicamente el sistema del un poco competir por intentar acceder a los mejores colegios y que haya una especie de ranking. Eso es lo que han hecho en Reino Unido y se ve que es prácticamente imposible que alguien de los distritos obreros del East End londinense o de Cowley en el cinturón automovilístico que queda de Oxford, curiosamente acabe en la Universidad de Oxford o algo parecido. Es algo que además a mí me ha interesado siempre mucho, el tema de mérito, de cómo, de movilidad social, etcétera, etcétera, y hacia ese falso modelo de competencia, de que los colegios tienen que competir, en realidad no es más que seguir perpetuando ciertas clases sociales y seguir, pues eso, de alguna manera, un sistema único garantiza cierta igualdad, mientras que este otro sistema no la garantiza. Es imposible que acabe pasando eso porque los institutos, el Torrijos del Barrio de la Luz o un instituto del Palo pondrían uno bueno y uno malo. Es imposible que en ese tipo de instituto acabe alguien estudiando medicina porque serían algo solo de compensatoria para, digamos, para ahondar en un sistema casi asistencial de la propia educación. Y eso es un poco... Y en este sentido, y ya terminamos con una última pregunta. Yo creo que el ayuntamiento tiene también mucho que hacer, ¿no? Porque has puesto algunos ejemplos, por ejemplo, del Palo o de la zona este de la ciudad, donde existe una proporción de colegios, de centros públicos con centros privados o concertados muy deficitaria para los centros públicos. Y aquí también creo que el ayuntamiento tiene mucho que decir, ¿no? A la hora de ofrecer suelo, Sí. de reservar suelo en el ordenamiento para el equipamiento público educativo, en fin, de intentar equilibrar, porque vemos que en el distrito este no hay casi centros públicos, hay muy pocos colegios públicos y muchísimos colegios privados concertados. Sí, lo del distrito oeste de Málaga, la verdad, sería algo digno de estudio. Digno de estudio. Apenas que yo sepa, hay tres institutos públicos. O, sí, incluso contando el mayorazgo, Palo, Mediterráneo, y me sale otro, sí. Y me parece que habrá otro. Bueno, mientras que si contamos los concertados es mucho mayor. Incluso si vemos, eso sería también, eso sería tema para alguien que lo haya, quizá para una, casi un poco tapándonos las caras, ¿no? La Fundación Jesuita, digamos, el trasvase de alumnos que tienen entre las dos fundaciones jesuitas, San Estanislao, ¿no? Jesuitas de los ricos, jesuitas de los pobres. Digamos, claro, eso sería casi para otro, digamos, para otro tema, pero obviamente aquí ¿qué hay que está detrás? Un poco limpiar de la educación los elementos que pueden ser un obstáculo, ¿vale? Gente problemática, que puede ser problemática, gente con necesidades especiales, etcétera, etcétera. Tienen que un centro tenga financiación pública y la autonomía para limpiarte de este tipo de alumnos, al fin y al cabo es lo que se está buscando. Nunca, jamás, estos centros van a tener profesionales mejor formados que en la pública. Perdonen que no, quizá modestia aparte, pero todavía la profesión docente atrae
a, no voy a decir los mejores, pero a un perfil bastante de profesional, de intelectual, pues bueno, digamos, podría estar entre las mayores opciones de los mejores alumnos de cada promoción, y eso es así. Y generalmente van a la pública. Entonces, no es la calidad docente, para nada. Es simplemente el poder crear ese apartheid social que pueden crear la educación concertada, y que lo estamos viendo en muchos centros de Málaga Este, ¿vale? Y lo peor de todo, y con esto ya acabo, yo creo que me estoy enrollando mucho, y eso me lo decía un amigo británico, decía que la gran tragedia de las privatizaciones de los 70-80, la gran tragedia, y seguramente esto lo has visto tú también, Eduardo, con el tema de los palcos para las procesiones, y ahora me vas a entender, la gran tragedia es que al principio parece que nos beneficia, parece que al obrero, que a la clase trabajadora, que al profesional medio, parece que esa privatización uno se ve digamos, en el papel del ganador. Hombre, pues en vez de estar esperando de pie tantas horas, hombre, si yo empiezo a pagar, da igual, que son 30 euros, ¿no? Yo me siento y yo, digamos, lo reservo. Lo que no sabemos muchas veces es que eso va a más, y que llega un momento que dice, hombre, yo un año me pude sentar, pero es que ya el precio ya no puedo ni ver la procesión, ¿no? Pues pasa algo parecido. O sea, la gran tragedia en las privatizaciones de Reino Unido fue que hubo un rechazo frontal de sindicatos y movimiento popular, pero mucha gente creía que eso iba a traer dinamismo, que eso iba a traer, se tenía una concepción que legítimamente se podía pensar que era positiva. Lo único que eso es una trampa y eso es un engaño. Entonces, eso es lo que pasa con la concertada. La concertada inicialmente se puede tener una concepción de que, bueno, pues de alguna manera puede haber más disciplina, más... el ambiente puede ser más serio, se pueden quitar elementos marginales, pero a la larga puedes caer, es decir, la tostada te puede caer por el lado equivocado, y no hay un sistema público garantista para la educación de tu hijo, ¿vale? Vale. Bueno, Víctor, pues vamos a dar fin a la entrevista de hoy. La verdad es que yo creo que ha sido muy interesante, por lo menos a mí me ha ilustrado mucho y me ha enseñado mucho, y espero a que vean esta entrevista que también les sirva. Muchas gracias de nuevo por haberte prestado y haber prestado tu tiempo además que seguís ocupados a tope con... Sí, yo ahora tengo, de hecho, hoy he empezado la primera clase y ahora tengo las dos, digamos, de tiempo libre, de hueco, y ahora vuelvo a las media hora. O sea, sí, sí. Pues muchísimas gracias, porque conocemos de la ocupación y de lo mucho que estáis trabajando tú y todos los docentes por mantener el ritmo de clase y de enseñanza en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias, Víctor, y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros y un saludo.